Mediante el siguiente video y a través de unas diapositivas voy a explicar en qué consiste el patrón de diseño Singleton, asimismo la representación en diagrama UML y en Java. Primero, el objetivo del patrón Singleton es garantizar que solo se pueda crear una instancia de la clase. Además, provee un punto de acceso global sobre ese objeto. Todos los objetos que utilizan una instancia de esa clase usan la misma instancia. Por ejemplo, en esta imagen, aquí podemos observar cómo este objeto es instanciado y almacenado la referencia a estas dos variables. Solamente tenemos un objeto date en la memoria, pero esta es referenciada y almacenada esta referencia en dos variables distintas. Eso es lo que vamos a hacer con el patrón de diseño Singleton. Esto lo vamos a utilizar cuando necesitemos solamente la misma instancia de la clase o cuando la única instancia de la clase queremos que sea accesible para todos los clientes de esa clase. Para utilizar el patrón Singleton debemos cumplir tres condiciones. Primero, tener una variable privada y estática. Static quiere decir que pertenece a la clase, no pertenece al objeto. Por ejemplo, en esta imagen que encontré en internet podemos ver. Las variables pueden ser del objeto, pueden ser las variables de la clase. También los métodos pueden ser de los objetos o pueden ser métodos de la clase. Lo único que diferencia, cuando es de la clase, utilizamos la palabra static. Cuando los métodos son de la clase, de igual forma usamos la palabra static. Esa es la diferencia. Aquí vamos a utilizar una variable privada y static de la clase. En esta variable se va a almacenar la única instancia. Esta variable se crea cuando se carga la memoria. El constructor de la clase debe ser privado. Esto evita que otras clases puedan crear instancias adicionales de una clase singleton. Debemos crear un método static, regularmente se llama o le nombramos getInstancia o getInstance, el cual va a retornar una referencia a la única instancia de la clase. Implementación. En UML esto se representa de la siguiente manera. Tengo mi clase A, la cual voy a aplicar el patrón Singleton. Primero, creo una variable de tipo de la clase. En este caso es la instancia. Debe ser static y privado. 2. El constructor debe ser privado. 3. Creo un método static que me va a retornar la referencia a la única instancia. En Java tengo lo siguiente. La clase A, la variable, la instancia, que es de tipo de la clase, el método constructor, y creo el método static, el cual retorna la referencia a la única instancia de la clase, a través de la siguiente condición. Si la instancia no ha sido creada, se va a crear y me va a retornar la referencia. Pero si la instancia ya se encuentra almacenada el objeto de la clase, entonces me va a retornar solamente esa referencia. Así, para poder acceder a la referencia de la clase A, tengo que hacerlo a través del método getInstancia. Existe solo una instancia de la clase, como hemos visto. Además, cuando se requiera la referencia a la única instancia de la clase, se conseguirá esa referencia llamando al método static getInstancia. Por ejemplo, aquí hago el llamado al método getInstancia. Podemos acceder a este método porque es público y pertenece a la clase, no al objeto, el cual retorna la referencia a la única instancia de la clase A, como lo explicamos en el código anterior. Como vimos, el patrón de diseño Singleton controla el acceso a la única instancia. Si queremos tener subclases de una clase Singleton, esto va a ser un poco complicado. Bien, pues eso es todo del patrón de diseño Singleton. Gracias.